Y si estamos conscientes de nuestra responsabilidad, si estamos conscientes de lo importante que es conocer nuestra responsabilidad como ciudadanos, el país tiene que cambiar. Y es que esto ha sido preocupación de muchas personas. Adela Cortina, una economista española, que se ha dedicado más al tema de la ética pública. Hay un libro que recomiendo a nuestros dirigentes políticos, Hasta un pueblo de Moria, que es sobre ética pública y social. Se ha dedicado a hablar, a trabajar la ética pública como una debilidad en el mundo de hoy. Pero años atrás, un profesor de la Universidad de Harvard que se llama Robert Putnam, producto de una investigación de 20 años, que escribió un libro, también un fresco y muy didáctico, que se llama Para hacer que la democracia funcione. Y fue sobre la experiencia italiana. Y se decía por qué el norte es desarrollado y por qué el sur es atrasado. El secreto, que el norte tiene conciencia de ciudadanía y el sur espera cualquier parecido con nosotros, pura conciencia, el milagro, la dádiva, el gordo de la lotería, la ley del mínimo esfuerzo. En cambio, en el norte, la gente participa, la gente está conteste, la gente está consciente de su responsabilidad. Y eso ha hecho que el norte se ha desarrollado y el sur se ha atrasado, hasta el punto que en el año 90 hubo un senador que propuso la separación del norte y el sur. Llamaba el estado del mérito, porque ellos decían que ya no podían soportar estar subsidiando, estar subsidiando al sur. ¿O acaso nosotros no esperamos la bolsa del CLAP y no nos importa si sí o no sí? Lo importante es que nos lo digan. ¿Acaso no? O sea, eso, que sea mi responsabilidad, mi desarrollo, no es lo que tenemos que rescatar. Tenemos que rescatar la conciencia ciudadana. Si la gente supiera lo que significan 50 segundos para pulsar, votar, lo pensaría. Lo pensaría. Pero nosotros pensamos en el trabajo y no en el deber. Y algunos que piensan mucho más abajo. Es una tragedia. Es una tragedia. Yo me niego, y le decía, no sé si a mi estimada amiga Carla Fael, yo me niego a no utilizar mi derecho natural, que es la libertad de pensar, sentir y actuar y creer en lo que yo creo, en lo que a mí me tiene. Porque para eso existe el derecho natural y con eso más. Que el derecho público después me impacta otra cosa. Entonces, yo sí creo que en la medida que nuestros ciudadanos asuman su responsabilidad, asuman su conocimiento, en esa medida estaremos. Este ejercicio que acabo de hacer, lo hago todos los años. Y le aseguro que así como es esta buena clase, es el municipio, es el Estado. Gente que actúa como iglesia y que no está consciente de su responsabilidad. Pero asumamos la responsabilidad, asumamos el compromiso y asumamos que juntos lo vamos a lograr. Porque decía Rousseau en su momento, es un contrato social entre gobernantes y gobernados. No es que el alcalde haga, tiene que hacer cosas, por supuesto. Es que yo como ciudadano tengo que ayudar en la construcción de esa sociedad justa que yo quiero. Es que cuando uno va al más pequeño, el condominio, estamos de gradas. A lo más pequeño que el condominio. Yo habito un edificio de apenas 8 familias. ¿Y sabe qué es difícil? Una reunión de junta de condominio. Y son 8 personas. La primera vez me senté con el presidente del condominio a hablar, a conversar sobre la reunión de graduaciones. Buenas tardes, vecino. Y buenas tardes. Y esperando que la gente pasara todo. La segunda convocatoria, el señor del condominio se sentó en las escaleras para que nadie subiera. La única manera de obligarte a ti o a los vecinos a que asumieran su responsabilidad, porque es cómodo. Y cuando no es cómodo, es cómodo. Eso es el sentido de todo. Entonces, para dejar que Luis, la estrella de la mañana,
Yo quiero decir algo. Este es un proyecto que la universidad asumió como suyo, un proyecto que desde que Luis lo tramó porque la conversación se iniciaba en el Sanicero, pero terminaba por ejemplo y terminaba bien tarde. Luis tuvo la habilidad de guardar las servilletas y después transcribirlas, porque trae una idea de España de revolucionario. Entonces fue un proyecto producto de muchas conversaciones y quiero decirles algo. Este proyecto ya tiene un año así, pero este proyecto lo hemos presentado a nivel internacional. Estuvimos en estos días en una reunión con la gente de derecho, la profesora María Teresa Bravo, que era presidenta del Consejo Superior, la doctora Cadelli, Luis y personas. Tuvimos una reunión virtual con una gente de la Universidad de Deusto que trabaja sobre gobernanza. Estuvimos presentándolo. Yo, Cadelli y yo fuimos a España en noviembre y se lo presentamos de manera personal a la gente de Deusto, pero también lo presentamos en Uniminuto. También hace, creo que 2 meses, en una reunión con una universidad Salazar y Herrera de Medellín. O sea que este proyecto se ha ido desplegando. Este es el tercer foro. El primero lo tuvimos en Barinas el mes de marzo. O sea que creemos, estamos comprometidos, estamos convencidos, porque es una responsabilidad de la universidad de formar a su ciudadanos. Entonces, creamos una escuela de gobierno y políticas públicas. Miren, este país, la manera que tiene que lo va a hacer cambiar es que sus ciudadanos se comprometan con la responsabilidad de ser ciudadanos. No ser electores, no ser votantes, ser ciudadanos. Y la idea, la convención de jefe de gobierno y además el de Myanmar de presidente jefe de gobierno, Luis lo que hizo fue voltear la pirámide, que en vez de formar a gobernantes, vamos a formar ciudadanos, porque tiene que comenzar por formarse el ciudadano, que es el que vota y el que vive. Entonces, la esencia de este proyecto del nuevo Ideal Ciudadano es que desde la universidad, desde la propuesta del Coronado, estamos convencidos de que uno de los caminos, quizás más importante, es que comencemos a formar ciudadanos para una Venezuela mejor. Decía Martin Luther King, el líder de los derechos civiles de Estados Unidos, si logramos convencer a uno o a varios, no habremos perdido. Yo estoy convencido y tengo mucha fe en que vamos a lograr de convencer a muchos. Y quiero terminar esta palabra con lo que termino generalmente mis palabras en los actos de grado. Que a las puertas de este recinto, convertido hoy en fuente de conocimiento y depósito de la democracia, un pueblo de grandes cambios y profundas realizaciones esperan por nosotros. Por favor, salgamos a su encuentro, pero no lo flaqueemos. Seamos ciudadanos de Rivera. Buenos días. Bien, luego de esta excelente introducción que va a hacer el profesor Héctor Barzarte, rector de la Universidad, sobre este importantísimo evento, que según tengo entendido es una iniciativa adicional que se convierta en un diplomado. Y cuando veo las caras de cada uno de ustedes, incluidas, pues me siento de una vez inmediato alumno de ese diplomado. Tenemos que formar parte de ese diplomado. Bien, vamos a recibir al profesor Luis Coronado, autor de un texto que se llama El Demo Usuario. Y ese diplomado en ciudadanía, bien, lo que estamos hablando, gobierno y políticas públicas. Ya habíamos escuchado al profesor Coronado sobre estas ideas en una oportunidad primera. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Buenos días.
están? Mientras escuchaba a las artes, antes de entrar a la parte protocolar de estos asuntos, recuerdo mucho que en una oportunidad tuvo muy de moda muchos políticos, no sé por qué razón decía que a la política en Venezuela había que darle un giro de 360 grados. En eso andaba. Y cuando estaba yo escribiendo el libro, yo decía, no, este proyecto es para dar más éxito, voy a ser más modesto, voy a darle 160 grados. No voy a ser tan ambicioso de darle 360 grados, porque no voy a hacer nada, a lo mejor me quedo sentado en mi casa y sigo dando. Yo voy a retomar la costumbre del profesor Arrasate, que es una costumbre no cristiana ciertamente, de dar gracias a Dios por permitirnos un espacio como este. Yo me siento sumamente feliz y motivado porque veo muchas caras jóvenes aquí. Muchísimas, ¿no? Están por aquel lado. Y eso me motiva mucho porque este proyecto se nutre de la juventud. No es que lo demás esté excluido, es que, como lo hacían los espartanos y como lo hacían los griegos, comenzaban a formar desde niños los ciudadanos del futuro, de los modelos de democracia que ellos practicaban. Pues bueno, eso de verdad para mí es ganancia hoy, yo me siento muy feliz por eso. Un saludo muy cordial al rector de la Universidad Valle de Monboy, profesor Héctor Arrasate. Un saludo muy cordial a la profesora Kareli Paredes, secretaria académica de la Universidad Valle de Monboy. Un saludo muy especial a la profesora Casares, de su condición de decana de posgrado de la Universidad Valle de Monboy. Un saludo muy especial a la abogada Carla Dú, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Valle de Monboy. Y todo el resto del profesor, la profesora Maricela, el profesor Franco, y si me pongo a nombrarlos todos aquí se me va el tiempo. Pero muy agradecido. Este es un libro que se terminó de escribir hace como 3 años, pero todavía está en el proceso. Es una idea de desarrollo, suelo decir, que originalmente se lo he dedicado a mis hijos y la semana pasada a mi padre, que hoy cumple 9 años de muerto. 9 días, no. Fallecido. Y que lo recuerdo mucho justo hoy porque él decía que la política no era para los políticos. Bueno, la política no es para los políticos, parece. Bueno, para los ciudadanos, decía. Decía, son los partidos y los políticos. Bueno, ¿y de dónde salen los políticos? De los ciudadanos. Entonces decía, si tenemos buenos ciudadanos, podemos tener, concebir buenos políticos. Esa es la lógica. Pero hoy quisiera dedicarle esta conferencia al equipo que encabeza el profesor Marcos Guerrero, con un grupo de muchachos que no sé si se han ido por ahí, muchachas muy lindas, que andan vestidas de negro y de blanco. Esas muchachitas son unas hormiguitas, y le han puesto muchas ganas a esto, y gracias a ellas esto fue posible. Encabezada con un grupo de muchachos también, de estudiantes de Derecho. Hay que resaltar los femeninos, no saben amor estar los muchachos, pero sabemos que forman parte de esto, de esta iniciativa. Y que de verdad, me parece que el hecho de ver tantos jóvenes aquí ya ha sido un éxito. Y de verdad que eso me complace mucho. También muy especialmente a la licenciada Vanessa Lara y al ingeniero Carlos Paredes, que se dedicaron mucho con el tema de la gira. Yo creo que muchos de ustedes ya están aburridos del tema de tanto escuchar por allí a emisoras, en las emisoras, televisoras, porque de verdad hicieron una buena programación. Eso sí que es una gira. Cuando yo vaya a aspirar a un cargo público, voy a contar con ellas. Eso me va a ayudar muchísimo. Yo voto. Gracias. Hay 2 cosas. Esto está oficiado porque hay un convenio de la Universidad con la Gobernación del Estado de Barinas, también con la Procuraduría, y el apoyo de algunas organizaciones de carácter estudiantil de nivel nacional y regional, cuyos miembros están por acá sentados ubicados por ahí y están representando. Hay 2 cosas importantes que constituyen la base del sentido común de esta propuesta. En primer lugar, el tema que tiene que ver con la transformación. La gente habla de cambio, no escucho a los políticos que hablan de un cambio en Venezuela. Yo no comparto mucho esa visión porque
Yo puedo decir un cambio, este vaso de agua está acá, lo pongo acá, lo cambié, eso no cambia. Sigue siendo, la ubicación es distinta, tal vez, pero la esencia es la misma. Yo prefiero hablar de transformación, porque la transformación es cuando yo no solamente paso ese vaso de agua para acá, sino que le puedo escribir un limón y lo pongo acá. Y su esencia de ser agua ya la cambio a limonada. Y eso, en mi opinión, es un proceso de transformación. Entonces, el segundo elemento que tiene que ver con la transformación es que no puede existir la transformación si no hay educación. Y ese es el punto. Que no es el punto de Venezuela únicamente, es el punto de la democracia del mundo. Mientras no entendamos que es a través de la educación como se puede transformar una sociedad, que es a través de la educación como el ciudadano adquiere carácter de ciudadano. Que la naturaleza política nos dice que como pueblo somos dueños de la soberanía. Pero no nos convertimos en ciudadanos hasta que no tomamos conciencia de que como pueblo tenemos derechos y que nos podemos reclamar, que nos podemos involucrar en la hechura de nuestras leyes, de nuestros proyectos, de nuestro propio desarrollo. Cuando entramos en ese contacto con el Estado, con las instituciones públicas del Estado, es cuando nosotros como personas, como pueblo, comenzamos a adquirir la idea, la conciencia de que somos ciudadanos. Cuando yo escucho decir a una persona yo soy apolítico, yo usted no es ciudadano. Porque si usted es una persona que se considera política, por tanto y cuanto a usted no le interesa lo que pasa dentro del Estado, dentro de la sociedad donde usted vive, pues usted no puede ser un ciudadano. Usted será un miembro del pueblo de Venezuela, del pueblo del Estado donde nosotros estamos, pero no es un ciudadano. Y eso es un problema. Si nosotros sacamos estadísticamente en Venezuela esta situación, yo diría que el 80% es pueblo y quizá el 8%, el 20% restante sea ciudadano. Pero esto es un compromiso de todos. ¿Cómo funciona? Yo les pregunto a ustedes, y por favor no me respondan esto aquí porque más adelante de repente pueden cambiar de opinión, porque eso se trata esto. Ustedes son seres políticos, o por lo menos antes de escuchar al profesor Arasarte y a Luis Coronado en la mañana de hoy, ustedes se consideraban políticos. Porque como yo decir, yo soy apolítico. ¿Está usted dentro de esa estadística? Luego, ¿creen ustedes que la democracia hace falta arreglarla? A mí no me gusta hablar de crisis. Crisis, bueno, un punto intermedio entre algo que no termina de morir y algo que no termina de nacer, creo que todavía estamos ahí. Pero, para mí, el asunto es que sí tenemos problemas, pero cuando yo lo enfoco desde ese punto de vista es porque considero que los problemas tienen soluciones. Y como tal, lo que está pasando en países como nuestro, se puede solucionar. Estamos a tiempo de solucionarlo y es nuestro deber solucionarlo. Nuestro deber es de los ciudadanos, no le dejemos eso únicamente a los partidos políticos. Luego, ¿saben ustedes quién la descompuso? Porque yo siempre escucho que la culpa de todo este problema son los partidos, son los gobiernos, y seguimos en el mismo discurso. Ahorita la culpa de la oposición para uno, la culpa del gobierno para otro, y seguimos en esa discusión bizantina. O de los parejas. Por eso digo, que algo que no termina de morir porque nosotros mismos nos arraigamos a aquello y algo que no termina de nacer. Tantos años que han pasado desde el año 99 y todavía estamos en el mismo discurso. Entonces, ¿de quién creen ustedes que es la culpa? ¿Será de los partidos? ¿Será de los gobiernos? ¿Será de la oposición? ¿De quién será la culpa? De la vaca. De la vaca. Lo vamos a descubrir entonces, estamos en materia. A mí me gusta mucho esta imagen. Allá está el gobierno. Lo preferí poner en la imagen un político. Y acá está el pueblo. Piensen por un momento qué pasaría si los que están de acá se quitan de esa tabla. ¿Qué pasa? No. Bueno, en una democracia los gobiernos caen así, cuando el pueblo quita la pala. Así caen los gobiernos. No hay que incitar a las armas, no hay que incitar a los golpes de Estado. Es que todavía hay posibilidades que los gobiernos caen en las democracias cuando esta gente que está aquí se quita de aquí. Y el Señor se va para abajo. Si no lo estás haciendo bien, no merece estar aquí. Yo le voy a poner acá un video antes de que me lo haga señas. Un video que para mí es esencial en este proyecto. De verdad que este video, que es del TikTok, muchos de ustedes lo habrán visto, es claro, a mí me resulta claro. Los griegos acuñaban mucho, utilizaban mucho porque ellos creían en la educación, hablaban mucho del término, usaban mucho el término analfabeto. Yo no sé si ustedes saben qué significa ese término, pero que viene del griego, an, significa sin, no conoce, no sabe. Alfa, que es la primera letra del abecedario griego,
teta, que es la segunda letra, como decir la B en el abecedario griego, y por lo tanto analfabeta quiere decir que no sabe ni de la A ni de la B. ¿Qué quiere decir? Que no sabe de nada, no conoce de absolutamente nada. Eso quiere decir la palabra. Pues resulta que la democracia, la mejor arma de la democracia, lo sigo sosteniendo y me voy a morir sosteniendo desde una visión idealista, no es malo el título del libro, es por un ideal, como yo soy un idealista. Tiene tres enemigos la democracia, los tres enemigos acérrimos. El primero son los analfabetas comunes, que es el que de verdad no sabe leer y escribir, y es un problema para la democracia, porque es el que más fácil le resulta algún tipo de políticos indeseables, y me disculpan que yo a veces lanzo términos muy fuertes, se les hace fácil manipular. Por eso los que trabajan con el marketing electoral, no los estoy cuestionando, pero sí noto que se les hace fácil hacerse ricos en estos países de América Latina. Y quienes nos contratan son los políticos más ineptos que tenemos en América Latina, pero son los que ganan, gracias al marketing político, por supuesto. Y eso en muchos casos en América Latina. Ese es el analfabeta común. Luego está el segundo analfabeta, que es también una calamidad pública, válgame Dios, que Arturo Leapetri le llamó analfabeta funcional. No sé si han escuchado esa palabra. Sí. Bueno, él decía que el analfabeta funcional es el que tiene títulos de doctor, de magíster, ese político que dice que yo tengo 3 maestrías, yo tengo 2 doctorados. Pero son una calamidad. El conocimiento, la práctica, la puesta en práctica, el llevar el conocimiento, la realidad, no les vino, pero por ningún lado. Pueden tener capacidad, competencias cognitivas, pero no las tienen técnicas, de verdad que no. Y son un desastre. Cuando llegan al poder, de verdad, lo hacen mal. Terminan siendo más ineptos que si no supieran el éxito, porque este no le merece. Entonces, si tú has estudiado, te has preparado para, porque no lo sabes hacer. El que más me preocupa a mí es el tercero, que creo que es el peor de todos los analfabetas que hay dentro de la democracia. Y ahora sí podemos colocar el video antes de yo entrar en materia, de la volver muchacho ya. Y prestemos atención a ese video. ¿No te interesa la política? Tal vez estas palabras logren sacudirte. El analfabeto político. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro, que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado, y el peor de todos los bandidos que es, el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Bertolt Brecht. Es un problema. Es un problema. A mí me da mucha tristeza, a mí me da mucho dolor cuando yo veo que, por ejemplo, en Venezuela no existe la sanción colectiva. Y que hay muchos políticos que nosotros sabemos que son corruptos, que nosotros sabemos que están robando y van a nuestra comunidad y los recibimos con aplausos. Le presentamos la alfombra roja. Y repito, nosotros sabemos que está robando, nosotros sabemos que es corrupto, nosotros sabemos que es un ladrón, pero no nos interesa. Esto es lo que tiene que ver con el problema de la democracia. Que la democracia, por defecto de la propia, que más adelante lo voy a explicar, de la democracia representativa, formaron, no diría yo que a propósito, pero a la larga formaron y crearon analfabetas políticos dentro de su sistema. Y miren lo que está pasando en casi todos los países de América Latina. No hay sanción colectiva. Cuando el ciudadano, cuando el colectivo no tiene la capacidad de tener la autoridad moral de decirle a un político, tú no, porque tú eres un ladrón. Mira lo que está pasando en Venezuela hoy. No quiere introducir asunto político, pero es un problema que nos compete a todos el tema de PDVSA. Es un problema. Es un problema. Yo he leído artículos donde dice, bueno, este pobrecito el ministro que se rodeó de ladrones. Pero por favor. Y he escuchado, he leído, válgame Dios, he leído a actores de envergadura política decir es que yo no sabía que estaban robando. Pero por Dios,
Y lo peor es que nosotros asentimos con la cabeza, pues sí, pobrecito, se murió de ladrón. Con mala suerte muchos eran conocidos, tal vez fue. No sabía. Entonces, a esto es que yo me refiero con ese video, un poco la idea de llamar la atención de ustedes, sobre todo los jóvenes, que a veces cometen el error de decir, yo si no trabajo no como. Como decía el profesor Balazar, yo si no estudio no como. Peor, hay muchachos que el primer año de la carrera que estudian Derecho, me pasa mucho a mí, profesor, yo me voy a retirar porque yo con ese título no me voy a hacer rico. Y es grave. Theo Bergson, un filósofo francés, me parece que es el que más ha definido, o mejor ha definido, las consecuencias de lo que es tener una democracia escondida del analfabetismo político. La ineptocracia. ¿Qué es la ineptocracia para Theo Bergson? Es el sistema de gobierno en el que los menos preparados para gobernar son elegidos por los menos preparados para producir. Por eso cuando hay un político que te dice, no se preocupe que yo le voy a dar becas, pero uno va a tener que trabajar, ese es el que va a ganar las elecciones. Pero es por la ignorancia del que vota por él. A la larga, de todas maneras, ese es el defecto de la democracia. Que quienes terminan eligiendo a los políticos somos nosotros mismos. Leí hace 2 días un escrito de Barack Obama, que es fuerte. De ese voy a rescatar una cosa con la cual no estoy de acuerdo, pero en cierta forma creo que tiene razón. Él decía, los venezolanos tienen el gobierno que se merece. Yo no estoy de acuerdo, pero sí creo, y tengo que decirlo responsablemente, que tienen el gobierno de Venezuela es el reflejo de la sociedad que tenemos nosotros en Venezuela, la democracia venezolana. Prefiero decirlo de esa manera, a lo mejor como diría mi hermano, es la misma gata pero revolcada, no sé. Pero lo que sí les digo es que realmente el problema es que yo no me lo merezco. Entonces yo no puedo agarrar y generalizar. Yo siento que no me lo merezco. De hecho estoy en lo que estoy, yo no estoy tirando piedras, pero estoy ayudando a despertar conciencias. No sé qué estamos haciendo los demás, pero en eso ando yo. Entonces yo no voy a decir que yo tengo el gobierno que merezco, pero sí soy consciente que el gobierno que tenemos en cierta forma refleja la sociedad que tenemos. No lo podemos desconocer. Eso solo lo podemos cambiar nosotros, ustedes, los chamos que están aquí. Siguiente. Los que tienen datos, les invito a que por favor, otra vez, en Google busquen qué quiere decir de usuario. ¿Lo han buscado? ¿Alguno? Sí. Ah, qué bueno, hubo gente que se tomó la iniciativa. Hola. Hubo gente que se tomó la iniciativa antes de venir. Si le responde el plan, yo le digo una conferencia, más nada. Pero está en Google, ¿no? Lo mandan en internet y se lo busca rapidito y ya. Bueno, resulta que lo que de alguna manera se suele conseguir es separar los demos, usuarios, que es una demostración para el uso de un artefacto, de un celular. Ah, por esto. Bueno, quiero decirles que ese término no existe y todavía no existe porque ni siquiera el libro se ha logrado publicar, está en un proceso de revisión. En reuniones con la UEM hemos llegado a la conclusión que primero hay que promocionar el fenómeno y después sacar el libro para un poco generar expectativas. Se invirtió la estrategia. En todo caso, el libro está en proceso para ser publicado, pero ese término no existe. Y sin ánimo de parecer petulante, pero voy a tener que hacerlo, ese término lo estoy apoyando yo en ese libro. Y por eso el título del libro. Ahora, ¿qué significa demusuario? En palabras llanas y simples, desde el punto de vista de su origen etimológico, demo pueblo, usuario uso. ¿Qué quiero decir yo con ese término entonces? El pueblo que usa algo. Que para la democracia, ¿qué será? Las instituciones del Estado. ¿O no? Pero vamos a seguir avanzando a ver cómo se organiza esto. ¿Quién es un demusuario? Un demusuario es el que ostenta, y eso no va a cambiar la concepción tradicional de la democracia. Un demusuario es el que ha seguido, ha ostentado y seguirá ostentando el poder, porque es el dueño de la soberanía, desde el punto de vista de la concepción griega de la democracia. Entonces, ¿quién es el demo? El pueblo que ejerce y tiene el kratos, el poder dentro de la democracia. Pero entonces vamos, que es más complicadito que explicar el tema de la democracia, es más complicadito es cómo vamos a entender el asunto del pueblo.
Entonces fíjense, un embudo, y en ese embudo se filtra y sale la democracia. Aristóteles fue el primero que dijo que el hombre no es ser político, son politicón, decía él. Y ese era el ideal, y ha sido el ideal griego de la democracia. La idea de que el pueblo, de que el ser, el ciudadano, el hombre, es un ser político. Eso no ha cambiado hasta la actualidad. Pero él lo concebía individualmente en el sentido que el hombre era un ser político porque tenía necesidad de vivir con iguales. Así como los lobos andan con lobos, el ejemplo que él solía colocar era el de las abejas. Él decía, las abejas son como los hombres, o los hombres somos como las abejas, seres gregarios. Necesitamos vivir en una comunidad para poder producir. Hay una organización del trabajo allí, cuasi perfecta, que genera la producción de algo tan exquisito como es la miel. Bueno, el hombre es un ser gregario por naturaleza, y por eso su condición de político, visto como un ser individual, en el caso de Aristóteles. Luego dice, también es un ser político por su necesidad de organizarse. El hombre se tiene que organizar. Entonces en la familia no todos podemos mandar porque si no sería una anarquía. Por eso ni el comunismo, hago la cuña publicitaria, ni los sistemas que promueven el anarquismo van a funcionar nunca en la vida. Porque la necesidad de nosotros organizarnos impone la necesidad de establecer un orden, que viene relacionado con las leyes, pero que también viene relacionado con la autoridad que cada uno de nosotros puede ejercer en el ámbito de lo que ejerce. Entonces, esas dos características es lo que Aristóteles hacía decir, no, el hombre es un ser, en la medida que es un ser que tiene que relacionarse con los demás, con sus iguales, y que además necesita organizarse, esté donde esté, en la familia, en la sociedad, en su trabajo, en su institución, es lo que le hacen son políticos. Pero los modelos democráticos, yo creo que no supieron entender esta visión aristotélica. Y en Europa, que es donde más se ha tratado de llevar y concebir, en la realidad, ese ideal de ciudadano político, el político, sin embargo, se ha convertido en un problema. Me da la impresión que la visión individualista, liberal extrema de la sociedad, ha influido un poco en estos sistemas democráticos liberales. Pero en todo caso, el asunto es que yo prefiero hablar ahora en adelante del demos político. Porque cuando yo digo el hombre, lo aíslo, per se. Indistintamente que sepamos que a la larga se vincula con la sociedad. Yo prefiero hablar entonces, afirmar que en el fondo Aristóteles lo que quería llegar es que a la larga en esa organización el hombre confluye en la sociedad y se transforma en demos político. El pueblo es político por naturaleza entonces. Y los estados tienen que promover eso a través de los sistemas educativos. Y los partidos tienen que promover eso para no volver a entrar en la crisis del año 89 en el caso venezolano, hasta que no logren entender que hay que resolver el problema del divorcio que se ha venido ocasionando desde hace más de 50 años en el mundo, en la democracia, un divorcio entre el ciudadano y la política. ¿Por qué? Porque somos un demo político. ¿Y por qué somos un demo político? Porque nosotros vivimos en lo que decía Aristóteles, la poli, que era la poli para Aristóteles, la política. ¿Y qué era la política para Aristóteles? La acción misma de los ciudadanos dentro de la ciudad. Por eso se llamaban ciudad-estado o poligriegas. Y los romanos no estaban distintos tampoco, ellos estaban también claros. Ellos la llamaban civita, que es lo mismo de la polis de los griegos, pero en latín los romanos la llamaban civita o civita, que es la política, las ciudades políticas. Incluso el mismo retomó esa idea el mismo San Agustín cuando hablaba de la civita de ellos, la ciudad de Dios. Y a la larga también pienso yo que se refería a la idea de una sociedad organizada. Entonces la democracia está sustentada en el demos político. ¿Cómo se relaciona el poder con el ciudadano? Yo no les voy a traer aquí cosas novedosas, yo lo que estoy tratando es de organizar ideas para darle sentido a esto, que es lo que realmente me he dedicado en los últimos años, tratar de agarrar los conceptos, agarrar las ideas, agarrar la historia, la filosofía y darle un poco de sentido común para las personas que no leen filosofía, para las personas que no están en los partidos políticos, para los que no son políticos. O el del usuario está escrito para eso, para el ciudadano de la democracia. No importa si sabe de ciencia política, si es abogado, si es médico, no. El ciudadano ya. Y Rousseau, que lo nombró el profesor Barazarte hace rato, él habló de la
de la voluntad general. La soberanía se divide, según la de la cortina, en dos grupos de ejercicio de poder, el poder político y el poder económico. En algunos sistemas políticos se confunde una cosa con la otra. De cuando la degeneración de ciertos sistemas de gobierno, como por ejemplo la aristocracia que degenera en oligarquía, termina gobernando un grupo que se hace dueño del poder económico. Pero es inevitable que dentro de una democracia exista eso. Pero una democracia no es solamente el poder político ni tampoco el poder económico. Una democracia es lo uno y lo otro en un solo cuerpo, que llamamos soberanía. Tradicionalmente, en la democracia hemos confundido también el concepto de soberanía, porque la mayoría de las personas que ganan la elección, una vez que se instalan en el poder, dicen: yo represento la mayoría. Y esa no es la voluntad general. Y creo que ese es el problema esencial de la democracia. Hoy día, el que gobierna solamente para los demócratas por él, y es lo que le hace clientelar a la democracia en el mundo hoy día. Que hay una contraprestación, y es lo grave, es el proceso de corrupción al ciudadano que el mismo sistema democrático promovió. Entonces un ciudadano, ¿qué quiero decir con esto? El ciudadano vota por el que quiere que gobierne sobre la esperanza o la idea de una transacción, sea económica o sea un cargo público. Yo voto por este partido porque me va a dar beca, yo voto por este partido porque yo no voy a trabajar, yo voto por este partido porque voy a ser concejal, o yo voto por este partido porque me va a dar cargo de registrador, y así sucesivamente, de maestro, de lo que sea. No es que uno no aspire como ciudadano dentro del sistema democrático, es lo lógico, es lo correcto. Pero otra cosa es que tú sacrifiques tu moralidad electoral, tu racionalidad electoral, por una transacción. Y ahí está el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que en las democracias representativas, que son en las que donde más se ve este tipo de situaciones, en las democracias representativas se generó que el gobernante gobierna para la mayoría que le eligió y no para la minoría. Y Rousseau distinguió entre voluntad de todos y la minoría. Y él decía: la soberanía es la sumatoria de la voluntad general y de la voluntad de todos. ¿Quién es la voluntad general? La que se impone en un proceso electoral. ¿Y quién es la voluntad de todos? Los que no se imponen, pero que son soberanos. No se les quita su condición de soberano porque no ganó las elecciones. Que en muchos países, sobre todo los sistemas parlamentarios, han logrado solventar esto con los sistemas proporcionales electorales. Entonces, la soberanía es un cuerpo único indivisible, según el mismo Rousseau. Y sigue siendo así, no tenemos por qué cambiar. Cuando usted vea a un alcalde decir que no, y usted le vaya a hacer reclamo y le conteste: no, yo como usted no tengo nada que hablar porque yo me entiendo con la mayoría que votó por mí. Eso es lo que no debe ocurrir. Porque ese alcalde, una vez que se instala en el poder, tiene que gobernar para la voluntad general, no para la voluntad, para la soberanía en general, la voluntad general, no para la voluntad de todos. Tampoco eso lo inventó Juan Jacobo Rousseau. ¿Cómo lo interpretamos hoy día? El demusuario compone plenos, como le llamaban los griegos, que es el absoluto del cuerpo que ejerce la soberanía. Porque no es indivisible, o sea que los griegos también tenían claro eso. Tal vez Rousseau lo que hizo fue interpretar a los griegos. Y ellos tenían dos términos muy de ellos. Uno era el hoi poioi, que se refería a los muchos, y otro era el hoi peiones, que se refería a los más. Que tampoco es distinto a lo que plantea Rousseau y tampoco es distinto a lo que yo le puedo decir aquí. Nosotros, el demusuario, debemos constituir un fuerte cuerpo que se denomine el pleno o plenos, el valor absoluto de la soberanía dentro de la democracia. Y nunca debemos permitir, por mucho que incluso militemos en partidos políticos, que a la larga un gobierno se deba ni a los muchos ni a los más. Llámesele a los muchos la mayoría electoral, llámesele a los más la minoría electoral. Con eso cierro la idea de la soberanía. El fenómeno que dejó ser impuesto en este sentido es lo que se conoce la democracia representativa, que lo acuñó un filósofo que se llamó Alexis de Tocqueville, en un libro que se titulaba La democracia en América, y él dijo: la tiranía de la mayoría. Entonces, hay gobiernos en la democracia que se convierten en per se tiranos porque se dedican a gobernar quienes votaron por él. Y los que no votaron, ya veces de minoría, quedan relegados a este. Cualquier parecido con la realidad
puede ser pura coincidencia, pero les voy a decir algo, eso no pasa nada más acá en Venezuela, eso pasa en Bolivia, eso pasa en Argentina, eso pasa en Bolivia, en Chile, en Brasil. Los norteamericanos, por su sistema propio de peso y contrapeso, han logrado controlar eso. Porque en Europa los sistemas parlamentarios tal vez han ayudado a que no ocurra de esa manera, porque hay representación de la minoría. Es más, en un sistema parlamentario, que me preguntaba me hacía la pregunta una periodista, si yo pensaba que aquí, en un sistema parlamentario, el que va a gobernar, el equivalente al jefe de gobierno aquí es el presidente, pero en un sistema parlamentario, el primer ministro, lo escogen dentro del parlamento. O sea que primero sí hay que votar por la representación genuina popular, no es un sistema mayoritario como el nuestro. Entonces el pueblo es político, somos políticos. Que yo no milito en un partido político, está bien, ¿cuál es el problema? Pero eso no te quita tu condición de político. Entonces di, yo soy apartidista, que tal vez se pueda acercar más, pero no diga que eres apolítico. No diga que eres apolítico porque entonces te estás metiendo en un lío insufrible. El demo usuario tiene tres pilares, son estos. El demo, que es el pueblo usuario, la soberanía, que ya lo explicamos, y la libertad. Con la libertad voy a explicarles algo. Vivimos la ilusión de la libertad. Hay dos tipos de libertad. Yo no sé cuál viven ustedes o cuál piensan ustedes. Yo escucho gente diciendo, bueno, yo soy libre y aquí hay libertad. Entonces yo digo, bueno, tu libertad es filosófica. No les gusta, pero ¿cómo así? Bueno, la tienes aquí, pero de ahí no pasa. Siente que eres libre, piensa que eres libre, maravilloso. Pero cuando tú vas a la cola y cuando estás llegando a surtir gasolina, se acaba la gasolina, cuando tú vas al supermercado y tú no puedes comprar más que lo que el dueño del supermercado te dice que tienes que comprar porque no hay de otro producto, y así sucesivamente, yo no puedo decir que soy libre. Me disculpa, la electricidad. Entonces yo no puedo decir que soy libre, porque no tengo o no practico la verdadera libertad, que es la libertad política, y es distinta a la libertad filosófica. Thomas Hobbes, otro filósofo de la Ilustración, decía, la libertad política es aquella libertad donde el ciudadano tiene el menor número de obstáculos para ejercer su libre albedrío. Claro, otros países del mundo que sí tienen la libertad política tienen un problema libertinario. Eso no lo tenemos nosotros porque es que nosotros no tenemos la libertad política. Me disculpan la sinceridad. Pero al menos se tiene la ilusión de que se libre entonces. Pero hay dos tipos de libertad política, la positiva y la negativa. Los juristas trabajan mucho eso en el derecho constitucional, los expertos en derecho constitucional. Entonces la libertad positiva es la libertad que yo ejerzo con plena conciencia. Es la idea de que existen leyes que yo las tengo que respetar porque las leo y las conozco. Y tengo entonces el deber, así como tengo el derecho, impone el deber que tengo que respetar, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad. Bueno, existen leyes donde yo tengo conciencia de eso. Soy un ciudadano que tiene conciencia de las leyes. Y la libertad negativa es la típica libertad del que sabe que es libre, que tiene leyes, que hay que respetarlas, pero no las respeta. Una libertad negativa es que se traga la luz roja del semáforo porque le dio la gana y puede causar un accidente y sabe que no debe hacerlo, porque además sabe que está sancionado y que lo pueden multar, correcto, pero que se siente libre de hacerlo. Dentro de una democracia eso se llama libertad, se conoce como libertad negativa. Hay que cuidar los términos, y nosotros como ciudadanos tenemos que tener plena conciencia de eso, porque también a veces queremos reclamar cosas que no son reclamadas. Eso no complica la vida. ¿Qué es el demusuario? Bueno, el demusuario es una contrapropuesta que viene de una reflexión autocrítica en mi condición de politólogo. Yo me he dedicado desde que me gradué a los estudios políticos aplicados y yo no soy investigador, o no me considero un investigador, yo me considero un cientista de la política en términos de aplicación. Yo agarro lo que los demás investigan y busco cómo lo llevo a la realidad, eso es lo que yo hago. Pero he sido muy crítico de la ciencia, del marketing, al punto que ya la mayoría de los politólogos hoy coincidimos en que el marketing electoral es la ciencia de la manipulación conductual.
¿Y eso es bueno o es malo? No, depende. Depende. Pero el pedacito negativo que yo veo es que se puede colar cualquier inepto con técnicas de marketing electoral, y eso es lo que a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque como pasó en un país muy conocido por nosotros acá en América Latina, hubo una película sobre eso, el hombre iba de casi del número 10, sacó una millonada, se trajo un equipo de Estados Unidos y en menos de 3 meses el hombre ganó las elecciones. Usted dirá, pero ¿cómo? Bueno, el hombre era una Coca-Cola. Pues. El equipo que vino de Estados Unidos dijo, esto es un producto, vamos a ponerlo bonito, vamos a ponerlo bien, el tipo es bruto, por eso no importa, usted diga lo que yo le digo que tenga que decir. Y en la película lo refleja tal cual. Y el hombre gana las elecciones. Y ganó las elecciones. Y después el mismo que lo asesoró se tuvo que ir del país por el desastre de política que gobernó México. Ni él mismo lo soportó. Ese es el problema que yo llamo la atención con el marketing. El del usuario es una visión, es un ideal que pretende modestamente sustituir la visión del cliente de la política. El marketing que te dice, bueno, el ciudadano es un cliente, el elector es un cliente, el candidato es un producto, vamos a ponerlo machete, me disculpo la expresión, que de todas maneras no es una grosería, vamos a ponerlo machete y que la gente vote por el que gane. Ya después que llega el poder las cosas defienden. Eso es lo que pasa. Eso es lo que el marketing electoral ha ayudado mucho a la ineptocracia. Y los hombres lo reflejan de alguna manera. El de usuario pretende un usuario de las instituciones de la democracia no siguiente. Que como usuario usted va al McDonald's, usted va a cualquier o un servicio que usted pretenda, usted es una fiera exigiendo ese servicio. No llegue usted a su hijo al McDonald's y que al hijo se ponga a llorar porque no le gustó la hamburguesa para que usted vea a la mamá peleando con el cajero, con el otro, porque le tiene que dar su hamburguesa con eso. Y como nosotros no peleamos con los políticos y los quitamos y los ponemos porque no son los que nosotros pensamos que deben ser. Pero si no tenemos una capacidad de reflexionar, de evaluarlo, de evaluar sus políticas, sus proyectos, ¿qué vamos a estar pensando nosotros que vamos a tener buena política? Bueno, la culpa, aquí llego entonces al medio de la cuestión, la culpa del problema de la democracia no son los partidos, por favor, no son los gobiernos. ¿Quién escoge los gobiernos? El partido pone un candidato, nosotros votamos por el candidato. Pero si nosotros no somos capaces de evaluar a ese candidato y creer la mentira que nos dice, por eso es que la demagogia se impone. Entonces nosotros somos los verdaderos culpables del problema de todos nosotros. Los que decimos que somos políticos y no hacemos nada, y los que dicen que somos políticos y tampoco hacen nada. Hay que comenzar a reflexionar esto. Hay que empezar a generar un proceso de transformación en nuestra mente. Que vaya la idea. Tenemos que cambiar el ideal del cliente de la política por el usuario de la institución de la democracia. Solamente yo puedo decir que soy un usuario cuando soy capaz de interpretar, cuando soy capaz de reflexionar, y mi decisión es consecuencia de eso. ¿Sabemos por qué? Definamos. Llamamos el corpus teórico. ¿Qué es un usuario? Todo aquel ciudadano que vive dentro de un Estado democrático, que tiene plena conciencia, puede interpretar, puede comprender, puede exigir y puede proponer soluciones a sus problemas con respecto a la sociedad en la que vive, y que esas respuestas serán parte de un conjunto de políticas públicas en las que él sabe cómo acceder y conducirse por el proceso de su uso, etapa por etapa, paso por paso. Y me contestó un día un estudiante, ay, profesor, tan complicado. Yo creo que le complica la vida, que tiene que leer un poco, que se tiene que informarse. Nosotros somos, como soberanos, dueños de las decisiones políticas. Era lo que decía el video. Si las políticas son decisiones dentro del Estado, y nosotros estamos obligados a implementarlas. Llámese a través de los consejos comunales, de la Junta de Condominio, de los consejos locales de planificación. Miren, ninguno funciona. Y los consejos comunales tristemente funcionan al servicio de un partido, pero no al servicio de la comunidad, que la comunidad parece que no le interesa. La comunidad no sabe que a través de los consejos comunales puede obtener recursos para resolver cosas propias de su entorno. No sé si son 20, 30 familias que suelen formar parte de un consejo comunal. La gente no lo sabe. Y alguien se está cogiendo el dinero.
Ahí se lo está ganando, porque recursos tiene para eso. Bueno, ustedes no saben que ustedes son ciudadanos desinformados. La información reduce el nivel de incertidumbre a la hora de tomar una decisión, nunca se le olvide eso. Mientras mayor es la información, el nivel de información, la calidad, menor es el nivel de incertidumbre a la hora de tomar una decisión. ¿Nace o se hace? La educación. Señores, la educación, nos guste o no nos guste, o les guste a algunos políticos y no les guste a otros, la educación es el arma más potente que tiene la democracia. Mientras hay personas que están invirtiendo en armas nucleares, países como Japón, países como Finlandia, como Suiza, invierten en educación. Se preocupan por innovar los mejores sistemas educativos. Y la educación es el arma más potente porque asesina la ignorancia. No necesito armas nucleares. Tengo un pueblo con un alto nivel de educación. Finlandia, la democracia más feliz del mundo. Le sigue Suiza. Los japoneses, una maravilla. El proceso educativo. Pero nosotros tenemos un problema que pudiéramos tener en Venezuela muy buenas universidades, que las tenemos como las que estamos hoy. Pudiéramos tener buenos sistemas educativos, pero mientras no resolvamos el otro problema que está más abajo, no vamos a solventar el de la universidad, que es el de la familia. Hay dos formas en el proceso educativo que no podemos obviar en este proceso de formación del usuario. El primero es la educación formativa, que es la educación que recibimos en la familia. ¿Cómo puedo yo esperar que un muchachito de 8 años, cuando tenga 20, sea un hombre honesto, sólido, si su papá se vive de lo ajeno? ¿Cómo resolvemos eso? Es complicado. Sí se puede, sí ocurre que termina siendo bueno el muchacho. En el entorno donde le tocó desenvolverse, pudo sobrevivir. Pero ¿cómo va? Si tu papá toda la vida ha sido un mentiroso, tu mamá una mentirosa, ¿cómo tú haces que tu hijo no diga mentiras si lo obligas a decir mentiras? Dígale que no estoy. Por ejemplo, una tontería como esa. Usted no lo cree. O que llega con algo que no le pertenece y no hay sanción, no lo regañan, ¿de dónde sacó eso? Por favor. Entonces tenemos que comenzar. Y claro que el Estado tiene que ver, pero no es responsabilidad única del Estado, desde nosotros los padres de familia, comenzar a formar, a dar educación formativa a nuestros hijos dentro del seno familiar. Yo a mi hijo no le permito que se pone en ninguna parte del mundo. Y al principio, cuando me lo hacía, lo regañaba, ya veo que no lo hace, porque no lo plantea. Y yo lo veo como una hazaña para él, vamos a apoyarlo, ¿no? Porque te vas a apoyar. Y el segundo es la educación instructiva, que es la educación de las instalaciones, de la infraestructura del Estado. Lo que pasa es que los Estados ven la educación, como lo decía Luis Althusser, un neomarxista francés. Ese problema es que muchos estados de la educación son aparatos ideologizadores, aparatos ideologizadores del Estado. Entonces los estados agarran a los sistemas educativos, sobre todo los de bachillerato y de la escuela primaria, y lo convierten en máquinas de producir muchachos ideologizados. Eso no está bien. Ya que la ideología sea mala. No está bien. Entonces prefieren quitar materias como formación moral y cívica y poner sentido patrio, que tampoco está mal. Todo tiene que tener su equilibrio, pero la educación no puede ser un instrumento del Estado para ideologizar. Eso no puede ser, eso es inmoral, eso no debe ocurrir. Y nosotros lo permitimos. Lo que está pasando con los maestros, el tema del salario, ha vinculado a todo el problema del sistema educativo. Y en estos días le decía a la señora, bueno, a mí no me importa si le sube o no le sube, yo quiero clases para mí. Pero es que el problema es que si su maestra, su hijo no gana bien, no se puede preparar para ser una mejor maestra. Y estamos en ese nivel, todos estamos en ese nivel de insensibilidad. Entonces, el del usuario, la respuesta del usuario se hace, porque hay que formar. ¿Cuál es el objetivo final de la formación del usuario? La creación de una cultura cívica. La democracia representativa tiene culturas políticas. La cultura cívica incluye la cultura política, pero no es la cultura política. ¿Cuándo marca la diferencia en la cultura cívica? Un detalle muy preciso que es lo cotidiano. Marca la diferencia
establece una cultura cívica cuando el ciudadano tiene una diferencia clara entre lo que es movilización y lo que es participación. Para un ciudadano común que no tiene idea, la participación es ir a las protestas, es ir a la... puede ser. Pero la diferencia entre la movilización y la verdadera participación es que la movilización viene inducida de arriba hacia abajo. Es cuando el Estado te dice, te doy $20, $30 para que vayas a la marcha. Si no vas, te destituyo mañana. Si no llevas 10, te vas a destituir. Si no llevas 100, no vas a ser el próximo candidato. Ya se convierte en un chantaje y eso es movilización, eso no es participación. Nosotros 20 años nos han hecho creer que nosotros participamos. Mentira, nosotros nos movilizamos. El grueso se moviliza. Una verdadera cultura cívica no se subordina a la movilización, sino se abre a la participación. ¿Cómo? Va espontáneamente. Además, cuando va, sabe a qué va y cuál es su rol al ir. No va a sabotear, vas a discutir, vas a debatir, pero para eso, miren, hay que leer. Para eso hay que preocuparse. Le digo a los que por ejemplo, un amigo en Marina, él no sabe leer ni escribir. Y él a veces me llama y me dice, Juan Luis, mañana voy a una reunión y nos vamos a hablar de tal cosa. ¿Qué crees tú que yo deba, cómo puedo yo orientar eso? Yo, en el hecho de saber su condición, busco palabras sencillas para que él se defienda, le hablo, le dedico 15, 20 minutos por teléfono y él va y se lanza su intervención, pero va consciente. ¿Qué quiere decir con esto? Que tampoco es que yo debo saber leer y escribir para ser ciudadano. Entonces, imagínense ustedes qué va a pasar en países como África. Entonces, por eso no va a poder ser ciudadano porque no sabe leer y escribir. Tampoco es la idea. Sino generar un proceso de formación que haga, que forme al del usuario. ¿Cómo es ese nuevo ideal de ciudadano, de usuario? Está compuesto por esos 3 elementos que están ahí. A la larga ese libro complementa, yo llamo el modelo Strang. El Strang, no sé si alguien ha escuchado lo que estudia gerencia, modelo de hebra. El modelo Strang hace referencia a una hebra, que es un término anglosajón que significa hebra, que es como tejer, es sonido, como la araña. ¿Qué es lo que yo he hecho? Lo que yo veía que no ocurría, era hilar una serie de cosas que ya existían y ver cómo concebía algo que sea adaptable, que se pueda adaptar. Entonces el del usuario, tal como lo refleja en la definición que dimos la misma atrás, es una composición de 3 ideales: el ideal romano, el ideal griego, perdón, el son politikon, el ideal romano, que los romanos no siguen teniendo, que es el ideal homo legis, el hombre de las leyes. Mientras que los griegos se preocupaban por ciudadanos que se involucraran en los asuntos públicos, como bien lo dijo Pericles, un famoso general romano, griego, que lideró la guerra del Peloponeso, y él decía, un ciudadano es aquella persona de la democracia griega que se involucra en los asuntos públicos del Estado. Esa es la visión perfecta del ideal griego. Los romanos no era que no se preocupaban por la condición política del hombre, sino por la condición jurídica. Vamos a formar ciudadanos que respeten las normas. No en vano son los padres del derecho, que llaman el derecho romano, el derecho público, el derecho privado y el derecho inclusive. Y estos dos son los pilares del usuario, una complementación. Les pongo un ejemplo. Los finlandeses han logrado establecer, implementar en su sociedad el ideal griego. Y en Finlandia los ciudadanos se involucran como ustedes no tienen idea, o sea, son unos caballitos. Y es un servicio para ellos involucrarse ad honorem con los asuntos públicos, los proyectos, las políticas públicas. Se reúnen en las comunidades, hacen proyectos, propuestas muy concretas en un papelito, se entregan. Tienen en internet, a través de páginas web de gobierno electrónico, tienen mecanismos para ellos depositar sus opiniones sobre ciertos proyectos. Y se involucra la educación, todo lo demás. Por eso está funcionando. Por eso la democracia más feliz del mundo hoy día. Pero los suizos, que también constituyen la segunda democracia más feliz del mundo, los suizos tienen el ideal, implementaron el ideal romano. A ellos no les preocupó el ideal griego, sino el romano. En Suiza se practica en un año hasta 10, 15 referéndums. Además, el mismo Norberto Bobbio la definió como una democracia referendaria. Ellos resuelven elecciones, lo más importante para ellos es leer un proyecto de ley y votar en un referéndum.
Entonces, piensen ustedes por un momento si lográramos un sistema democrático donde sean al mismo tiempo que como leyes son políticos. El nivel de cultura cívica que puede llegar a una democracia como una construcción o como un ideal. Y fíjense, yo estoy consciente, el título del libro es Por un ideal, pero Giovanni Sartori poco antes de morir dijo, es que toda realidad nace en un sueño. Y como bien lo dijo el profesor Barazarte, esto tiene más de 20 años consiguiéndose. Y después de 20 años es que hay algo concreto. Y no sabemos cuánto faltará para que funcione. Pues si va a funcionar, yo no puedo decir eso, pero le estoy poniendo ganas para que funcione. Y es un sueño que lleva medias. Por eso dije hace rato, esto es una idea en desarrollo, que antes fue un sueño. Y el tercero, que es esto fue una propuesta lo tengo que decir, porque no todo es negativo en las personas, pero porque no es una idea mía, y tengo que ser honesto. El Che Guevara escribió un libro que se llamó El Nuevo, quizás ustedes muchachos no lo han leído, pero hasta para criticarlo hay que leerlo. Yo no puedo criticar y decir que el libro no me gustó si no lo voy a leer. De ese libro es lo único, Luis Coronado, soy responsable de lo que digo. Lo único que yo rescato de ese libro, en concreto, es que él dice allí en una parte, en un párrafo, que en la juventud hay que educarla y hay que inculcarle el amor por las instituciones. Y por los viejitos, por los viejitos. Pero no sé cuál sería la razón que él se refiere a los viejitos, pero sí me quedó clara la idea que no es mentira. Nosotros como ciudadanos tenemos que desarrollar un amor por las instituciones de la democracia. Las tenemos que querer, porque si no, ¿cómo las vamos a valorar y las vamos a cuidar si no las queremos? ¿Qué es lo que hacían los espartanos? Formar los mejores soldados. Y un espartano a la edad de 5 años ya quería ser militar, ya quería ser soldado. Qué bonito fuera que nosotros ya a la edad de 6 años queramos votar. Yo me acuerdo que yo no podía votar, yo iba con mi papá a las campañas. Y a mí me fascinaba ese mundo. Y aquí está la respuesta. Yo sé que todo el mundo no puede ser así, pero qué bonito sería que por lo menos tengamos un sentido de amor por las instituciones de la democracia. Y solamente así las podemos cuidar. Yo no cuido a mis hijos si no los quiero, porque si no son un rebaño a la deriva. Mi casa no es bonita si yo no la cuido y la pongo bonita. Entonces la democracia no puede ser bonita, y por eso no nos gusta, porque no la hemos cuidado y no la estamos cuidando. Ese es el punto que yo quería ver. Entonces aquí, por favor, pase a la siguiente. ¿Qué es engrana? Denle otro, por favor. ¿Qué engrana? Hay 3 pilares fundamentales de la democracia: la legalidad, la legitimidad y la operatividad de las políticas públicas. Sin esas 3 cositas que están allí, esos 3 conceptos desarrollables, la democracia no tiene sentido. La legalidad es el sustento principal, es el imperio de la ley, dirán los abogados, es, ¿cómo que le llamó? La pirámide de Señala, es la supremacía constitucional. Entonces, tiene que haber en una democracia un sustento técnico jurídico que regule la relación entre nosotros y la relación de nosotros con nuestros gobernantes, diría el profesor Barazarte, entre gobernado y gobernado. Y una democracia sin leyes, sin supremacía constitucional, sin imperio de la ley, o que tenga la ley y no se respete, es una anarquía, no hay Estado de Derecho. Eso lo tienen claro los franceses, desde la Revolución Francesa. Eso lo tuvo claro Rousseau, entonces yo no lo voy a inventar. El problema es cuando nosotros tenemos gobernantes y ciudadanos que ni ellos ni nosotros respetamos las leyes. Entonces no puede funcionar, no hay democracia, sin duda alguna. Habrá un proyecto de anarquía, no sé, pero democracia no, en absoluto. La base de la democracia son las leyes. Un gobierno sin leyes, a propósito de una pregunta que le hicieron a un político por allí, un gobierno, y yo lo quiero dejar claro porque eso también es ignorancia o no sé cómo interpretarlo, pero un gobierno que no respete las leyes podrá haber llegado por las elecciones, pero si no respeta la ley es un tirano, un déspota. Y el que no lo tenga claro, yo se lo voy a explicar haciendo el paréntesis para reforzar esto. Lo explicó Norberto Bobbio. Dijo, las dictaduras modernas son las democracias fachadas. ¿Y qué es una democracia fachada? Una democracia fachada es la que tiene una constitución que hacia afuera se proyecta como democrática, pero adentro no hace. El primer ejemplo que él puso fue Cuba.
En su momento, cuando él escribió esto, no existía la situación actual en Venezuela. Él lo escribió en los años, principios de los años 90, especificidad de la democracia, parecido al título de Caldera. Entonces, óyeme, que yo no puedo justificar que un gobierno no es tirano porque ganó las elecciones, por favor. Y yo de verdad tengo que ser contundente con esto, porque yo estoy hablando de algo importante que tiene que ver con nosotros, cuál es la percepción de nosotros sobre la democracia como futuro de los usuarios. En segundo lugar, la legitimidad. Bueno, la legitimidad es un concepto más político que jurídico, ¿cierto? Pero necesita su sustento jurídico, su base legal. Pero ¿qué es la legitimidad? Es el termómetro de la democracia. ¿Por qué? Porque con la legitimidad nosotros medimos el nivel de aceptación y credibilidad de las instituciones de la democracia. Entonces, cuando hay un proceso de elecciones y el 60% se abstuvo y el 40% es difuso, un poquito para allá, un poquito para acá, y acordarse el termómetro, ¿qué interpretación debería yo tener? Hay una desconfianza, cuando la gente no sale, porque no salir a votar es una decisión que nosotros como usuarios tenemos que tener clara al decidir. No es que yo no voy a votar porque no me interesa, yo no voy a votar porque a lo mejor no confío en el CNE, y eso lo tienen que interpretar también los actores políticos como los partidos en este caso. A lo mejor no confío en los candidatos, o a lo mejor no confío en nadie, pero puedo confiar en los candidatos y no en el CNE, entonces no voy a votar porque siento que voy a perder mi voto. Es una decisión que yo tomo. La inactividad es una decisión, el no salir a votar es una decisión, pero los políticos no lo interpretan. Charles de Gaulle en los años 60 en un plebiscito, ni siquiera un referéndum, en un plebiscito salió desfavorecido y dijo, por un corto margen, perdió el plebiscito, y al otro día dijo, yo no gozo de la credibilidad del pueblo francés, por lo tanto pongo mi renuncia. Eso es lo que hace un demócrata en unas elecciones donde gana de 20 millones de votos, gana con 1000 votos. Eso es lo que hace un gobernante irresponsable, un gobernante con vocación de democracia. Entonces, la legitimidad es un instrumento político por medio del cual el usuario manifiesta su credibilidad o no en las instituciones y en el abanico de posibilidades que tengo para escoger. Porque no crean, existen situaciones electorales donde hay más de 15 candidatos, 20 candidatos y la abstención es altísima. Hay variedad, pero la gente como que no. Tenemos que comenzar a reflexionar sobre esto entonces nosotros. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros para nosotros como ciudadanos, como de usuarios, la relación entre el concepto de legitimidad y de legalidad? Y el tercer concepto es el de la operatividad de las políticas públicas, que es, no pueden existir políticas públicas donde solamente el gobierno las hace. Las políticas del Estado, pero aquí tiene el apellido, no son públicas. Las políticas públicas son públicas porque los ciudadanos se involucran. Es aquí cuando yo puedo decir que un proyecto de política pública es verdaderamente una política pública como suele ocurrir en Finlandia. Lo contrario, no, pues sí, es un proyecto del gobierno, pero es del gobierno. A él no le interesa si a mí me gusta o no me gusta como ciudadano. Ojo con eso. Existen, y lo decía hace rato, por ejemplo, los consejos locales de planificación, que son las instancias a través de las cuales nosotros, como de usuarios, nos podemos involucrar en la hechura de la política. Y pregúntenme cuántos están operativos. Y si ustedes supieran la cantidad de cosas que se pueden resolver a través de eso. Eso está en la Constitución. Las mancomunidades, bueno, que son sistemas de ayuda solidaria. No, las mancomunidades son puros para botaderos de basura. Y si hiciéramos una mancomunidad para producir café, municipio tal, municipio X, municipio Z, y entre los tres producimos el mejor café del estado de Trujillo, ¿cómo la ven ustedes dentro de unos 5 o 10 años Trujillo una potencia cafetalera? ¿Y a quién se le ocurre esto? A nadie. Y si pongo a valer los consejos de planificación no puede correr proyecto con eso. Ese la dejo fuera de que cuiden muy agrícola, que hay aquí, gerencia agrícola. Industriales, gerencia. Agropecuaria. No hay una rama. Hay una mención, ¿no? Gerencia. ¿Cómo se hila? ¿Cuál es el modelo del plan entonces modelo del plan del usuario? Eso. El son político va a reforzar la capacidad de legitimidad de la democracia.
el nivel de legitimidad, a través del son político. A través de los molegis vamos a reforzar el pilar de la legalidad. Y a través de la formación vamos a involucrar al ciudadano en la operatividad de la política. No es una cosa del otro mundo, señoras y señores. No es una cosa del otro mundo. Simplemente lo que estamos tratando de poner en su lugar las cosas. A ver si de repente engranan y funcionan. Y creo que puede engranarse y creo que puede funcionar. Creo que nosotros como ciudadanos podemos aprender a ser son políticos, como leyes y sentir amor por las instituciones de la democracia. Al final del camino, de lo que se trata es de fortalecer 3 competencias de los ciudadanos. La competencia cognitiva, de conocer, la competencia técnica, de saber hacer lo que conozco, y las competencias emocionales, que es el amor por las instituciones de la democracia. Si algo falta hoy en este país es un poquito la sensibilidad. Nos hemos puesto muy sensibles, como la propaganda del platanito, que estos muchachos a mí sí se acordarán. El platanito le decía insensible, decía el propaganda los muchachos no, porque no es así. Finalmente, para hacer la propuesta, pero no es la. El problema de la democracia es quién. ¿Y quién entendemos? Nosotros. El pueblo. Mientras no deje de comportarse como cliente que está sujeto a métodos del marketing electoral, seguirán eligiéndose gobernantes ineptos y no va a cambiar cerca. Hace falta un demo que se vea a sí mismo y frente a los demás como un usuario de la democracia y las políticas públicas, más evaluador al momento de votar, más informado a la hora de decidir y más seguro a la hora de involucrarse. Solo en ese momento comenzaremos a corregir el problema de nuestra democracia a través de la formación y consolidación de una verdadera cultura cívica de usuario. Y esto es responsabilidad de todos. ¿Diga? Tengo que con mucha satisfacción, y de verdad que yo me he sentido muy orgulloso de eso. Tengo que formicarlo hoy con mi hijo, porque hace como 3 semanas lo fui a buscar al liceo, él tiene 15 años, y él viene riéndose de una manera muy sarcástica y se monta en el carro, y yo lo saludo, y digo, ¿de qué te estás riendo? De nada, me dice, dime, ¿de qué te estás riendo? No, es que le dije a mi amigo que iba contigo ahorita en la tarde en la actividad, porque él me acompaña en algunas actividades políticas, este tipo de conversatorios. Entonces, me dice mi amigo, me pregunta que qué voy. Yo no, voy a acompañar a mi papá a una actividad que hace, y yo explico de qué se trata. Entonces me dice que por cierto es medio lema. Y le digo, ¿qué te dijo él? No, que él era político. Bueno, entonces ¿qué te digo? Dice que yo le contesté, no seas analfabeta político, sea un demusuario. Eso a mí me ha llenado de Ya conseguimos el antónimo. Pero lo importante de esta anécdota es que yo dije, sí se puede. Yo creo que sí se puede. Se puede. En los programas que me he antecedido hoy, ya cuando me voy los periodistas, ya hablan del usuario. ¿De qué era la palabra? El usuario. A mis estudiantes de ciencia política, a mis estudiantes de derecho constitucional, ya ellos hablan de clase de profe del usuario. En las comunidades, a veces lo agarran hasta la echadera de broma, pero queda. Por ejemplo, un periodista yo decía, bueno, me imagino que demosuario quiere decir la expresión de la democracia. No es demosuario, es demusuario. Bueno, ¿qué proponemos? La escuela, en la amistad, en el cariño y en la relación que tenemos desde hace muchos años como la actividad académica. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias al profesor Coronado por esa brillante disertación de su contenido, de su propuesta y cada uno de los conceptos definidos en la mañana de hoy. Vamos a abrir un compás, escuchen bien por favor, vamos a abrir un compás para preguntas y respuestas. Y allí agradecemos que sean lo más puntuales posibles en aras de ganar tiempo también y en aras de
el buen desempeño, el buen resultado de este evento. La podemos hacer directamente al micrófono, pueden levantar la mano o llevar el micrófono hasta donde estés, hasta donde tenga alcance. Sí, no hay problema, tenemos alcance en toda la sala y allí pues formulan su pregunta o su propuesta y el profesor coordinador la respuesta. Es importante que no sea todo a la vez, que no se ordene. Buenos días, creo que ya son buenas tardes. Buenos días. Principalmente como estudiante de Derecho de la Universidad Valle del Moncoy, es un placer contar con esta ponencia y esta preparación académica que va desde lo macro a lo micro. Definitivamente rescato tanto de su intervención como la del profesor Héctor Barzarte el miedo o ese rechazo que se tiene a ser llamado político y que es tan importante porque la política es lo que logra el desarrollo de todos los espacios de una sociedad. Comprendiendo cada uno de los términos que usted comentó el día de hoy, me gustaría hacerle una pregunta muy personal y que espero que pueda responder. Y es que si usted considera que vivimos en una dictadura disfrazada de democracia o que realmente vivimos en una democracia pero ineficiente. Gracias. Yo a veces digo que vivimos en una dictadura complacida, porque nosotros los ciudadanos somos complacientes de ella. Mire, esa pregunta, por ejemplo, que me imagino que también le viene de allí, que se le hizo a ese político, fue una pregunta complicada de responder, porque yo también me pongo en el pellejo de él para hacer empatía y digo, oye, ¿y si mañana amanezco preso? Ahora, Eric Fromm, miedo a la libertad. O sea, si tú la tienes o no la tienes. ¿Y cómo haces para saber si la tienes o no la tienes? ¿La ejerces o no la ejerces? Y eso tiene consecuencias. Y como tiene consecuencias, somos responsables. La respuesta es, yo considero que sí, estamos en un sistema donde hay prácticas propias de sistemas dictatoriales en la medida que no se respetan las normas. Cuando hay presos que no deberían estar presos, ¿cómo yo defino eso si no es el hecho de decir, oye, estás privando de libertad a una persona que no debería estar privada de libertad? Si tienes un sistema, que yo lo he visto, no lo estoy inventando, si tienes un sistema judicial donde el juez en un momento determinado se levanta, sale, hace una llamada por teléfono y entra con la decisión, oye, ese tipo de sistema judicial tenemos. Y no se le vaya a olvidar la segunda lámina, cuando todos se muevan para acá, que hasta allá se cae. Entonces, sí, estamos en un nuevo sistema político cuya práctica nos hacen pensar y sentir, por lógica, que no se está respetando la ley, y si no se está respetando la ley, no hay Estado de Derecho, si no hay Estado de Derecho, sí hay una dictadura. ¿Que es una democracia fachada, como lo digo obvio? Sí, hay una constitución y la constitución no está mal. La verdad es que si tengo una constitución donde solamente está el deber ser y no el ser, ya eso hay un divorcio desde el punto de vista del Estado de Derecho. Bueno, es responsabilidad de nosotros cambiar las cosas. ¿Golpe de Estado? No, yo no llamo golpe de Estado. Yo llamo a que si se abre el compás, si se abre la posibilidad para generar procesos electorales, ¿cuál es el papel que nosotros vamos a jugar como demostrados? No juguemos papel de analfabeta político. Entonces, no tenemos derecho a quejarnos. Me decía ayer, me hizo una pregunta una periodista que me dejó, no más que se me ocurrió, gracias a Dios que había baja, para ser honesto. Y ella me dice, ¿cómo es una ciudad sin ciudadanos? Claro, que para yo decir que soy ciudadano tengo que tener el nivel de conciencia cívica. Si no, no soy ciudadano. Se recuerda que no soy ciudadano. Entonces, la sorprendo yo también porque no me iba a quedar yo solo sorprendido y le digo yo, cierra los ojos por un momento y piensa en Ciudad Gótica. Eso sería una ciudad sin ciudadanos, una ciudad de corrupción. Y yo lo advertí al principio, con esto cierro su respuesta, pero le satisfaga la pregunta que me hizo.
Yo lo decía al principio, el problema de las democracias en América Latina es la falta de sanción colectiva. No sancionamos, seguimos votando por lo mismo. Por eso yo no hablo de cambio, yo hablo desde el punto de vista del usuario de transformación. Porque a mí no me vale que yo quite un gobierno y ponga otro igualito, pues entonces hablo. Pero, no sé si eso le responde, quiere que profundice. Muchísimas gracias. Acá tenemos otra participación. Buenas tardes, buenos días. Gracias, profesor Luis, al profesor Héctor por estas informaciones, al profesor Marcos, que está aquí presente, que fuimos parte de ese equipo que pudo hacer realidad esta gran hazaña de traer este mecanismo. Yo como presidente de una federación de estudiantes siempre le recalco a la gente la importancia de conocer los derechos ciudadanos que debemos ejercer. La Constitución literalmente nos dice que están obligados a ejercer porque de nosotros dependerá el ejercicio de aquellos derechos. Ahora bien, profe, me surgió una duda respecto a cómo nosotros impulsamos a que la gente de verdad tenga participación, contando de que ahora exactamente la gente le tiene un miedo a la política, en el sentido de que, ojo, la política es el estudio del arte de comprar instituciones de Estado que funcionen, no necesariamente estar en un partido y además. E incluso siempre me lo recalcaba una amiga que estaba haciendo su tesis para un doctorado de ciencias políticas, que la democracia es la forma de gobierno más débil que existe en el mundo, porque es muy fácil quebrantarla y que te instalen en una dictadura, otro tipo de una demagogia o una anomia, como se me lo decía mi profesor de Ali Medina en el primer año, que existía en Venezuela, que para él no existía una anarquía, existía una anomia completamente en Venezuela. Entonces, profe, ¿qué podemos hacer nosotros? Por ejemplo, yo como el consciente entiendo mi papel y como abogados que somos, la mayoría tiene un estudio más profundo en su propia mente de lo que debemos hacer y cuál es nuestro propósito como sociedad, como polis, porque siempre se nos recalca desde el primer año a los que tenemos derecho que la sociedad somos nosotros, ciudadanos, somos después de los 18 años, pero que nuestro papel fundamental en un país es realmente hacer eso, ser un país. Yo le voy a dar otro concepto que me gusta más de democracia. Y yo digo siempre, la democracia es la forma de gobierno más aceptable a falta de otra mejor. La tenemos, la democracia con todo su detalle. Porque permite corregirnos y autocorregirnos. Permite corrección. No es perfecto, es perfectible. Permite corrección. Exactamente. Por eso también incorporo ese comentario a la idea de que cuando un sistema de gobierno no permite la crítica y la corrección y la autocorrección, es también un gobierno que por lo menos democrático no es. No entrar en cosas de detalle. Yo creo que el problema no es el miedo, a pesar que hablé de Eric Fromm, porque el miedo en Venezuela tiene que ver más con instituciones, por ejemplo los medios de comunicación, la autocensura y esas cosas, con el tema de ejercer la libertad. Yo creo que el problema en Venezuela fue un problema que es consecuencia propio del sistema de democracia representativa, que al principio funcionó muy bien, porque la gente iba y votaba, escogía a sus gobernantes, se iba para su casa, el gobierno. ¿Qué se produjo de esa situación? El Estado paternalista. Entonces, lo que nosotros tenemos es que también lo digo, parece mentira, y en cierta forma tiene algunas cosas que hay que reflexionar. Barack Obama decía, el problema del pueblo venezolano es que se acostumbró a la comunidad, a que resuelva el gobierno y yo recibo. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos nosotros a tomar conciencia? Esto es un pequeño, un granito de arena para despertar conciencia. ¿Cómo? Hay que empezar a hablar con la gente, como lo hice yo con mi hijo. Mire la sorpresa que me dio. Sí se puede, porque con 15 años que me salga con una de esas, pero ni a mí se me ocurrió. No sea analfabeta político, sea de usuario, hágale. Me dio mi eslogan. Si yo pensarlo. Entonces sí se puede, sí se puede. En Marina, que es donde yo estoy actualmente, ¿qué estamos haciendo nosotros? Vamos a las comunidades, ya nos inventamos el de usuario en las escuelas. Ese es un proyecto que vamos a empezar a desarrollar dentro de 1 o 2 meses. Y vamos a llevar la charla del usuario a la escuela. Y se va a despertar conciencia y la gente va a empezar a ser demusuario. Es decir, cuando vaya a votar se va a tomar esos 15 segundos a analizar por qué va a votar. Porque no es el por quién, es el por qué.
Muchísimas gracias por sus participaciones. Vamos a... Responde privado. Así es, vamos a hacerla llegar por escrito, porque si no vamos a perder el protocolo establecido para este acto. Yo sé que está bien interesante, sabemos que hay muchísimas inquietudes al respecto. Las participaciones, yo sé que el profesor Coronado está dispuesto a responder cada una de ellas, la pueden hacer llegar por escrito o en una conversación más cercana como él mismo lo plantea. Vamos a escuchar a la profesora Carola Dun, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para el cierre de este evento. Buenas tardes para todos. Bueno, hemos concluido de manera muy satisfactoria este compartir académico. Al compañero Johnny, pues la idea de este compartir es 100% académico, y cuando hablamos de academia, pues el verbo tiene que ser académico. Pero ya el profesor Luis Coronado lo va a invitar a un café y pueden hablar de este tema de manera académica. Primero que nada, pues darle las gracias al profesor Luis Coronado por aceptar la invitación. Creo que es la tercera conferencia que se está dando de este tema. Al profesor Héctor Barazarte, al profesor Marcio Guerrero, a mis estudiantes, Brian, Ricardo, Oriana, por estar en ese equipo para poder realizar esta invitación. Un ciudadano, y voy a citar algunas palabras del profesor Luis Coronado porque para mí también es una palabra nueva o es innovador, a ver si entendí, a ver si soy de esas personas que entendió lo que usted el día de hoy nos participó. Entonces, decimos que un ciudadano de la democracia es una persona que tiene derechos y responsabilidades en el sistema político de cualquier país. Estos derechos incluyen el derecho a votar, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a ser tratado con igualdad ante la ley. Las responsabilidades incluyen el deber de respetar las leyes, las instituciones democráticas, así como participar activamente en la vida política de dicho país. Ser un ciudadano de democracia implica estar informado sobre los asuntos políticos, pero también sociales. Participar en debates públicos, en elecciones, trabajar para mejorar la calidad de vida de su comunidad y de su país. También implica respetar los derechos de los demás ciudadanos y trabajar juntos para contribuir a una sociedad justa y equitativa. Y es cuando hablamos de los ideales que debemos respetar, como usted mismo nos lo señaló. A la luz del hecho, podemos decir que el demosaurio pues, es una propuesta que visualiza un ciudadano distinto del que tenemos actualmente, porque por defecto de la democracia el ciudadano se ha convertido en un cliente de la política. En pocas palabras, el demosaurio es el ciudadano capaz de reflexionar, criticar, asumir una posición de acción con respecto a las instituciones de la democracia, pero para ello es necesario prepararse y formarse, que es lo que nosotros quisiéramos en este foro. Entonces, estimados participantes, pues, de parte de la Universidad Valle de Monroy, pues queremos proporcionar de manera objetiva y precisa esa formación de que podamos participar en ese diplomado de ciudadanía, gobernanza y políticas públicas para promover y para formarnos como ciudadanos en la vida política. En resumen, pues ser un ciudadano de la democracia es un compromiso activo, continuo, de valores democráticos y la construcción de una sociedad justa y equitativa. Y el valor del demosaurio es promover a través de una estructura académica una visión que promueve ser un ciudadano que no sea cliente. Es decir, que no haga las cosas para esperar algo a cambio. Y a veces no lo hace de manera consciente, sino en el interés de conseguir algo a cambio. Sino que ese usuario, como lo decía la estudiante, pues involucre con sus asuntos políticos hacia la comunidad. En otro orden de ideas, lo decía el profesor Héctor Barazarte y el profesor Luis Coronado, en cuanto a sus palabras, es que podamos construir una sociedad más participativa y comprometida con esa democracia que tanto anhelamos. Ahora nos corresponde
corresponde a nosotros a cumplir con una misión de demosuarios, aportar y contribuir hacia la sociedad, formando una verdadera cultura cívica, políticamente y no como clientes de las instituciones públicas. Finalmente, hoy la Universidad Valle del Mongoy le agradece a las alianzas, a la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela, a la Escuela Internacional de Formación Ciudadana, Gobierno y Políticas Públicas, con quien tenemos algunas alianzas y que podamos compartir en este evento académico. Esperando volver a reencontrarnos en estos espacios y que podamos en el futuro no muy lejano poder abrir estos diplomados que nos van a orientar a la formación ciudadana y hacia buscar esa democracia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la profesora de salud, que tenemos la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por las palabras de cierre de este evento. Las inquietudes en Instagram, @EIGOPP y en Facebook también, y @Univalle del Mongoy Rubén. Muchísimas gracias y